Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí ya se armó el panel en el timón, Así que todo listo para debatir después de una charla interesante con Domingo Cábalo. Aquí está el área económica. El área económica, acá el experto del día en blanqueo, Mariano Sardanz. Exactamente. Y Javier Milei, economista, que además nos trajo... Tenemos libro nuevo del señor Milei. A ver, aquí por ejemplo. Todos los libros de Milei hasta ahora eran muy formales. Ver, este tiene título más informal, Maquinita, más canchero, ¿no? infleta y devaluta. Bueno, entre el lunfardo y la historia que todos conocemos de la Argentina. Bienvenido, Javier. Gracias por el libro. Bueno, y aquí está el diputado Eduardo Amadeo y el diputado Javier David. Del bloque justicialista. Justicialistas. Bueno, cambiemos. Los dos también. Bueno. De origen, en alguna cambiar. Exactamente. Bueno, Eduardo, digamos, se habla mucho de acuerdos políticos ahora. Dice que el presidente quiere que vengan de a uno, no que vengan todos juntos, pero hay varios temas. Está lo de las tarifas, que todavía no está resuelto. Está lo del presupuesto 2017, digamos. Hay una discusión ahí sobre el tema superpoderes. Por momentos se ve que la oposición se le pone muy dura a Macri, por momentos aparece solamente, digamos, el cristinismo más aislado. ¿Cómo estás viendo lo que se viene? Yo estoy absolutamente feliz con el año que venimos llevando en el Congreso. Hoy hemos aprobado leyes por amplias mayorías. Aprobamos el último que me tocó a mí en tanto presidente de la Comisión de Finanzas, la ley que crea el UBI, una herramienta muy interesante para promover el mercado hipotecario, 150 y algo de votos. Sí. Y tenemos un diálogo permanente, la verdad, que es un diálogo donde cambiamos artículos, o sea, no estamos absolutamente abiertos en ese sentido y esto es un gran ejercicio democrático y político. Ahora viene el presupuesto y vamos a repetir la experiencia. Como es ritual, vendrá Alfonso Pratgay el 15 de septiembre y antes y después comenzaremos el diálogo. El tratamiento del presupuesto va a ser largo, van a venir todos los ministros, vamos a contestar todas las preguntas y haremos las correcciones que podamos dentro de los límites macroeconómicos. Pero desde el punto de vista político estamos... Se va a volver a una discusión de presupuesto en la que se puede hacer cambios, claro, no hay más un paquete cerrado que se tiene que votar. Como lo aprendimos a partir del 83. Digamos. Absolutamente, y el tema del artículo 37 de los superpoderes va a estar sobre la mesa. Nosotros sentimos que necesitamos tener alguna flexibilidad para poder administrar. Tal vez la oposición nos pida una mayor dureza, pero nada va a dejar de ser conversado y negociado como debe ser. Así que creo que estamos contribuyendo al mejor funcionamiento de la democracia por esta vía. Yo personalmente estoy muy contento con cómo están dando el presupuesto y además agradecido a la buena onda de la oposición. Como vos decías, tenemos ahí el kirchnerismo más duro, más intransigente, que se opone a todo. Hoy increíblemente se opusieron al proyecto de los UBIs, que sirve para una herramienta para mejorar el mercado hipotecario, se oponen por deporte, pero con el resto de la oposición tenemos un diálogo muy civilizado, así que estamos bien. Algunos dicen que en esa negociación, algunos legisladores del propio Cambiemos, hemos escuchado decir que han sido también costosas, ¿no? Que las leyes originales que manda el gobierno tienen muchas modificaciones que muchas veces también terminan costando fiscalmente. Sí, a ver, por supuesto, y si yo estuviera en la oposición haría exactamente lo mismo, pero no ha sido un costo inmanejable. Me parece que los beneficios son mayores que los costos. A ver, lo que nos permitió salir del cepo, la negociación con los holdouts, ha tenido unos beneficios enormes. El blanqueo, la moratoria y la reparación histórica a los jubilados, lo mismo. Obviamente tuvimos que meter allí, en este último, por ejemplo, aumentar la base de las personas que iban a recibir beneficios, pero no te diría que fue un monto inmanejable, pero los beneficios en términos de mirada de largo plazo, de funcionamiento del sistema, son mucho mayores que la pelea frontal, ¿no? Ahora, la oposición, digamos, aún la oposición que dialoga con el gobierno, finalmente el año que viene va a tener que ir a elecciones, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ahí cómo... Va a haber tiempo, creo. Es un año difícil. Nosotros asumimos que tenemos de la oposición la enorme responsabilidad de generar condiciones razonables para que la Argentina pueda empezar a resolver muchos de los problemas que venían desde hace muchos años. Y ya llegará el 2017 para diferenciarnos. Nosotros creemos que desde el peronismo tenemos la enorme obligación de generar una alternativa superadora. No podemos estar esperando que le vaya mal al gobierno. En el tema tarifas, ¿crees que podría haber algún tipo de señal también política como para
para mostrar algún acuerdo. Claro, yo la creo- discusión es si la audiencia pública va a ser una masacre en la que la oposición vaya a hacer un show. Claro, o se y llega- No, no, o si va a ir a discutir. desde nuestro punto de vista. Por ahí algunos sectores muy extremos de oposición puedan buscar eso. Yo creo que en el tema tarifas quizás ha sido, de todas las medidas que ha tomado el gobierno, la que peor se implementó. Es decir, a nosotros nos ha tocado acompañar, como bien decía Eduardo, la salida del cepo, un montón de medidas, el blanqueo, que por ahí generaron ruido. Pero me parece que en el tema tarifa, cuando dijimos esto viene mal, está mal implementado, hay algo que está funcionando mal y lo hemos planteado. Pero era, en rigor era la única que tenía un verdadero costo político. Bueno, tal vez arreglar con los holdouts, pero a esta altura del partido. Un poquito, muy No, poco. pero a ver, Ahí, Digamos, las otras en la campaña se habían Lo anunciado difícil todas. era subir tarifas, me parece. Por eso, lo que digo es, nadie discute que la política energética del gobierno que se fue el 10 de diciembre fue malísima. No, está bien, Nadie sí, sí, discute eso está claro. que había que subir tarifa. Ahora, cuando se fue a implementar, Sí, sí, creo sí, que el gobierno claro. lo hizo de una forma muy cerrada, sin escuchar, hoy por hoy, yo escuchaba recién a Caballo, hoy por hoy pensar que se puede aplicar exactamente lo mismo que en el año 92 en cuanto a tarifa, parece un atraso enorme. Hoy está sentado el consumidor o el usuario, está sentado en la mesa y no lo discute nadie. Entonces, me parece que más allá de la audiencia, ¿no? Digo, saber, yo vengo de una provincia como Salta, donde tenemos una tarifa 5 o 6 veces, estoy hablando del cuadro de marzo, a lo que se aplicaba o a lo que yo consumo aquí en Buenos No, Aires. Entonces, pero vos fíjate que todo eso, acá nos acabábamos con Eduardo la historia de cómo se calientan las piletas con, Sí. con el gas, mientras que la gente que trabaja en esas casas paga el gas 4 veces más caro que Claro. los patrones. Esa historia, pero sin embargo no se resuelve. No hay forma. Por eso, yo que creo que el Nadie gobierno tiene... asume el costo político de decir, sí, la verdad, sentémonos y aumentemos las tarifas. El gobierno tiene la Lo único enorme que- oportunidad Sí. ahora de generar un esquema tarifario razonable y con la búsqueda no del 100%, pero de un gran consenso político y social. Creo que hay que mirarlo. Ahora se ha anunciado que la semana que viene van a empezar ¿Hay a algo mostrar de a eso, Eduardo, o gobernadores. salió en los diarios? ¿La Lo del audiencia? acuerdo. No, la idea No, la idea que de tratar de buscar acuerdos políticos. A ver, se han ido ampliando el círculo. Ahora el presidente ya institucionalizó el acuerdo, con el diálogo con los exsecretarios, Exacto. Sí. gente muy valiosa y respetable, pluripartidaria, que le han aportado a Aranguren algunas ideas muy interesantes, porque no les tengo que contar a ustedes que esta es una matriz extremadamente compleja, que va claro. desde el precio en boca de pozo, pasando por las diferencias provinciales y municipales, lo heredado, ¿no? O sea, aumentamos acá, no podemos aumentar en Salta el mismo porcentaje, y además tenemos gas y electricidad. Vamos avanzando en eso, veremos cómo salen las audiencias, yo soy optimista en este sentido. Un pequeño detalle, ¿no? Yo hace un par de semanas después del timbreo, nosotros timbreamos, vimos a 150.000 personas. Sin ninguna duda el tema de las tarifas no estuvo primero. Estuvo primero la inseguridad y el desempleo. Bueno, mira, una cuenta que me decía esta semana la es gente de obvio. ASAP, ¿no? 180.000 millones entre subsidios directos e indirectos. Un cuarto de eso a seguridad. Claro, ¿no? Entonces, claro. la gente, no es cierto que la gente está preocupadísima por el tema de las tarifas. No es la primera preocupación. Para algunos sí. Eso nos da mucho más espacio para poder producir un acuerdo y un diálogo. Fue más bien una instalación mediática, diría yo, pero no fue una realidad. Bueno, ahí tenemos un espacio y vamos a retomar el camino para que salga bien en todos los sentidos, político y económico. ¿no? ¿La justicia ves que puede ser un riesgo, una traba, una dificultad para la modernización económica que piensa Macri, que piensa Cambiemos? A ver, hoy les recomiendo a todos leer el artículo fantástico de Juan Liach en La Nación, que habla del tema central, que es la relación entre el presente y el futuro. O sea, yo respeto a ojos cerrados la decisión de la Corte. Sí, eso está Ahora, claro. me saco la toga de diputado como ciudadano, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el argumento de la Corte que dice que acá hay una exacción social para los pobres. Los pobres tienen tarifa social. Los ricos llenan sus piletas con gas regalado. Tenemos que hacer una recomposición de esa estructura. Y Liach lo que dice es que si nosotros nos dejamos guiar por esta dilapidación, Willy, Cecilia, 80.000 millones de dólares nos costaron las tarifas durante la década ganada.
Sí. Imagínense una Argentina de inversión de 80.000 millones de dólares. Entonces, Sin tenemos que crecimiento de la red, con Nada, crecimiento tenemos cero de la red. Así es, ¿no? tenemos que salir de esta trampa. Vamos a volver al foco de la economía. De la economía. Y quería preguntarle a Mariano Sardanz una breve síntesis de las últimas novedades, qué es lo que se sabe del blanqueo, digamos, qué es lo que te llamó la atención de las últimas semanas y bueno, y si hay particularmente algo para la gente, que está todo el mundo preguntando, ¿no es cierto?, qué hacer, ¿no? Sí, actualmente yo te diría, en su gran mayoría la gente ya no duda que tiene que entrar en blanqueo. O sea, cualquiera que tiene activos en el extranjero, ya sea inmuebles, cuentas o participaciones societarias, la gente no duda que tiene que entrar. La duda es el cómo. ¿Cómo tengo que regularizarme? El cómo por cuestiones impositivas, o sea, ¿cómo hago para conseguir la mayor renta después de impuestos? O sea, ¿cómo hago para evitar el camino más gravoso desde el punto de vista impositivo? ¿Cómo hago para Es decir, proteger? bajar o sea, Claro. Decido que blanqueo, pero Tengo quiero que- bajar el costo Claro. del blanqueo. Vamos Quiero a pagar hacer el 10%. Vamos hacia un... No, nadie duda que tiene que pagar la multa. Sí, no, Hay- bueno, ¿cómo A morigerar? partir de ahí, de un mundo fiscalmente transparente, el asunto, bueno, cómo aprovecho las exenciones que tiene la norma, cómo protejo mi patrimonio, es otra de las cuestiones a nivel legal que la gente está viendo, cómo reorganizo mi patrimonio por cuestiones sucesorias, cuestiones hereditarias. El asunto es el cómo estructuro. Ya nadie duda que tiene que entrar. Yo estoy de acuerdo, como ¿Y decía... eso lo resuelven los abogados, los contadores o los agentes de bolsa, Muy digamos? buena pregunta. Hoy, en un mundo fiscalmente transparente, como es en el mundo, como es en Europa, en Estados Unidos, normal, es el trabajo conjunto. Hoy la gente tiene el desafío de juntar su asesor tributario o su contador, su asesor, su abogado, especialista por ahí en derecho de familia, derecho societario, a su asesor financiero también, y justamente coordinar todas las áreas. Cualquier cosa que ajustás de un lado, desajustás de otro. Y el desafío es eso, es juntar a todas las partes en pos de que lo mío sea mío hasta el último instancia de mi vida. ¿Cómo hago para proteger mi patrimonio? ¿no? ¿Cómo hago, como yo te decía antes, aprovechar las exenciones? Sí. Mariano, ¿y empezó a haber, y hay operaciones concretas ya hay registraciones de operaciones o todo el mundo está en ese mirar y ver cómo, pero todavía no concreta operaciones? No, ya tengo constancia y doy fe de que hay mucha gente que ya está entrando en el blanqueo, principalmente aquellos que necesitan acceder a ese dinero por cuestiones para vivir, para pagar sueldos. Y por Es supuesto, decir, que saben que lo van a usar y que lo van a tener que que... necesitan acceder a ese usarlo en dinero. el Están circuito entrando al blanco, blanqueo y digamos. están entrando al blanqueo pagando la penalidad, no entrando a los bonos ni nada por el estilo. Bueno, hay diferentes personas con diferentes... Sí. A mí me obviamente, contó- a mí la me técnica... contó- a mí me contó un pajarito que Sí, sabe yo confío que en los pajaritos que se escuchan. que parece que hubo mucha demanda del bono de 3 años. No Sí. tanto del de 7, que ahora parece que volvió a ser el recomendado, han hecho También es algunas cierto que el de cuentas, 3 años es el que vence ¿no? Y el ahora de a más tre- corto plazo. y que el hay de que 3 entrar años es decir, ya. bueno, Macri no se va a caer, entonces dejo la plata ahí. No, y además tiene no- un vencimiento, una Claro, fecha, ¿no? tal Hay cual, que entrar tal cual. antes del 31 Sí, la de fecha octubre. yo te diría, mayoritariamente la gente por un tema de tipo de cambio, un tema financiero va a entrar más a final de año. Claro. Hoy están entrando aquellos que necesitan la plata para pagar sueldos, como yo te digo, o para vivir. Lo Esa es que la tasa. puede- Pero lo hay que gente es- entrando. Es el blanqueo express. sería. Exactamente. Muy interesante. Claro. Bueno, señoras y señores, aquí está Javier Milei. Obviamente, el hombre al que todos queremos escuchar. Sí. El gobierno dice que hay brotes verdes. Los concesionarios dicen que se han vendido un poquito más de autos. También las inmobiliarias dicen que se ha movido un poquito el mercado inmobiliario. Y la UIA llora lágrimas Sí, bueno, obviamente. salvajes. Dice Pero que- bueno, Prat Gay dice que los salarios le van a ganar a la inflación sobre el fin de año. Los economistas dicen que la economía va a crecer 3% y entonces Macri gana las elecciones Festeja. el año que viene. ¿Usted qué dice, mi estimado? Bien, lo primero es que efectivamente la inflación va a bajar, ¿sí? Vos tenés datos que confirman que esta hipótesis se está cumpliendo. Vos tenés, por ejemplo, datos de lo que viene el mes de agosto. La inflación oficial, digamos, INDEC va a estar en 1,5, que cuando le limpies el efecto de las tarifas, que no cuenta, la verdad, pero lo vas a ver en 0,8, 0,7. Tenés, por ejemplo, otras muestras privadas que están entre 0 y 1,3. Es decir, que cuando vos empezás a mirar los datos de inflación, efectivamente hay una desaceleración.
Ese es el primer punto. El segundo punto que uno también tiene que tener en cuenta es que ha habido un cambio en la política monetaria. Es decir, si bien sigue siendo contractiva, es menos contractiva. Y esto es muy importante. aflojando. Sí, pero esto yo lo quiero enfatizar porque esto es lo que va a hacer que la tasa de inflación caiga más rápido de lo que vamos a creer. Digo, este es un tema no menor. A ver, Pero no era al revés, no, No, era claro. que cuando la política monetaria es expansiva. No, la no, pero inflación- ahora te voy a contar, digamos... ¿Acelera? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Vos tuviste una primera etapa, ¿sí?, donde hubo que contraer la cantidad real de dinero por dos vías. Sí. Una era sacando la plata, cantidad nominal, y otra porque te subían los precios, ¿sí? Correcto. Y además se dio que durante febrero, marzo y parte de abril hubo una fuerte caída de la demanda de dinero y eso es lo que te genera mucha inflación. Y no hubo aumento de salarios. Claro. Esa es la primera parte. Hoy la política del Banco Central, ¿qué es lo que hace? En realidad mantiene constante la cantidad nominal de dinero. La tasa de interés se ubica a ese nivel de consistencia para que no se mueva el tipo de cambio, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y la demanda de dinero es lo que está determinando el nivel de precios. Pero ¿qué es lo que pasa? Como a vos te cayó mucho la demanda de dinero en febrero, digamos, marzo y abril, la recomposición de la demanda de dinero te va a hacer que la tasa de inflación se desacelere mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que la demanda de dinero empiece a ganarle a la oferta monetaria, los precios se van a desacelerar y te diría, hacia final de año, que todos, digamos, que vos recordás que fui uno de los primeros diciendo vamos a estar el último trimestre en un promedio de 1,5, puede ser que esto se alcance ahora en el tercer trimestre, con lo cual hacia fin de año la inflación esté promediando el 1 y eso significa que para adelante la inflación sería del 13. Y esto es un tema no menor y esto, digo, me parece que Eduardo, digamos, lo tendría que tomar nota, Dios, te lo juro que te lo digo de la mejor, ¿no? Por el tema del presupuesto, no sea cosa que nos quedemos con una inflación alta. 17 en el dice el presupuesto, gobierno que va a 17. hacer la pauta. Una banda entre el 12 y 17. Claro, digo, exacto. Digo, yo mostraría la banda más amplia abajo y esa es la que le aplicaría el gasto público. Y después lo otro que te diría es, lo que vos ves en materia de actividad es que la tasa de caída se está recortando. Es decir, a veces eso también se llama rebote del gato muerto. Sí, Pero en también el es 2002 cierto... decíamos eso. También es cierto que cuando vos, por ejemplo, mirás los datos del sector externo, todo lo que tiene que ver con lo que es la manufactura de origen agropecuaria y lo que tiene que ver con los productos primarios, o sea, el campo, está andando muy, muy bien, ¿sí? Digamos, y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la caída de la industria, la industria tiene Sí. que ver con la caída de la construcción, que ya sabemos por qué está Sí. el problema de la construcción, ¿sí? No hace falta que lo diga. Y, por otro lado, con lo que es la caída de autos, siderurgia y Brasil. metalmecánica. Ahora, siderurgia y metalmecánica están vinculadas a los autos, que es el efecto de Brasil. Y está cigarrillo, que es el impuestazo. Entonces, si Brasil mejora un poquito, ¿sí?, más que pueda llegar a funcionar bien el blanqueo, bueno, entonces vos podés tener lo que se llama un rebote. Esto es un rebote, no es crecimiento, ¿eh? Señores, hasta acá llegamos porque ya nos quedamos sin tiempo en este bloque. Ahora, digamos, las economías regionales están un poquito En más Salta, ¿cómo está la complicadas. actividad real? No, tenemos algunos problemas. El del sector tabacalero, Salta es una de las principales productoras, impactó muchísimo. El tema del agropecuario, nosotros todavía tenemos un costo de flete que es un impuesto a la distancia que nos hace muy poco competitivos vinculado a lo que tiene que ver con el sector central de la Argentina. Sí, Y los costos el de la tema de campaña que logística viene y no el son- tema de infraestructura lo mismo, con lo cual yo soy muy optimista con lo que viene, pero creo que hay que tomar medidas para las economías regionales. Estoy convencido de que ese va a ser un paso importantísimo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Señores, No, gracias. Gracias a Estimados. todos. ¿eh? Hacemos pausa y ya venimos, que es el último bloque. Todavía Último tenemos, sí, bloque, señor. bloque de chimentos. Bueno, vamos.